Hola, mi querido hermano, mi querida hermana, amigos queridos de todo el mundo. Me siento feliz de poder ser útil, exponiendo la palabra de Dios en cada estudio de la lección de la escuela sabática. Cuando yo reviso la lección cada semana, me hace un bien tremendo a mí mismo, porque sabes que cuando uno lee la Biblia, no la puede leer solo para buscar la teoría y colocar la teoría en la cabeza. Tiene que buscar en la Biblia respuestas para las inquietudes, para las preguntas. Y tenemos que buscar en la Biblia a veces el consejo oportuno de Dios para tomar una decisión en determinado momento o circunstancia de la vida. Por eso es que tú nunca puedes creer que estás solo en la vida, que estás sin orientación, porque tú tienes la palabra de Dios en tus manos. El gran peligro que nosotros los seres humanos corremos es de que abrimos la Biblia solo para buscar conceptos y no para buscar el compañerismo diario con Jesús. La vida es convivencia con Jesús. Entonces, cuando tú cada mañana, antes de salir para las actividades diarias, pasas un tiempo orando, estudiando la Biblia, pues estás en comunión con Cristo. Después sales a la lucha de la vida, pero no sales solo. El Señor Jesús está contigo. Bueno, vamos a la lección número 3 para el 15 de abril del año 2023. El título de la lección para esta semana es El Evangelio Eterno. Y el propósito de la lección es mostrar que Dios tiene un mensaje especial para la generación de nuestros días, para los hombres y las mujeres que vivirán en la última etapa de la historia, en el último periodo de la historia. Y que ese mensaje es transmitido por seres humanos, por mensajeros que Dios levantó en un momento determinado de la historia para dar el último pregón, el último sonido de trompeta, para despertar a la humanidad, para llamar al ser humano a un encuentro con Dios, porque Cristo está volviendo y el propósito de su venida no es castigar, no es enviar al infierno a las personas, no. Jesús viene para salvar. Él murió para salvar, viene para salvar, para llevar a sus redimidos. Entonces ya no es hora para dormitar en la vida espiritual, es hora de despertar, de estar vigilantes, atentos, porque la venida de Cristo, dice Pedro, será como el ladrón en la noche. Cuando menos imaginas, cuando menos piensas, ahí llegó Jesús, porque el ladrón es así. El ladrón no te manda una tarjetita diciendo, mira, el jueves tanto, a las tantas horas te voy a robar. No, el ladrón te roba cuando tú menos imaginas que te va a robar. Y ahora la figura que Pedro usa es interesante, que vendrá como el ladrón en la noche, o sea, cuando tú menos esperes. Entonces vamos al estudio mismo de la lección de esta semana. El primer subtítulo es Un libro de esperanza lleno de gracia. ¿A qué libro se refiere? Se refiere específicamente al libro de Apocalipsis, aunque en realidad y por extensión también se refiere a toda la Biblia. La Biblia es el libro de Jesús, habla de Jesús, y el Apocalipsis también, el centro, el personaje central del libro de Apocalipsis es Jesús. Vamos a leer lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículos 1 al 3. Presta atención, dice así. La revelación de Jesucristo, voy a parar aquí, la revelación de Jesucristo. Cuando tú estudies el libro de Apocalipsis, no andes buscando monstruos, ni bestias, ni dragones, ni persecución, decreto dominical. Todo eso está en la Biblia, porque el libro de Apocalipsis es un libro de profecía. Pero al mismo comienzo del libro
En el versículo 1, San Juan, que es el escritor de Apocalipsis, ya empieza diciendo, este libro es la revelación de Jesucristo. Entonces tú tienes que tratar de encontrar a Jesucristo en cada versículo de la Biblia, del Apocalipsis, en cada capítulo, en cada profecía, en cada figura, en cada símbolo, tienes que tratar de encontrar a la persona maravillosa de Jesucristo. En realidad, tienes que tratar de encontrar a Jesús en toda la Biblia. Yo ya les dije que estoy escribiendo estos días el comentario bíblico homilético de la Biblia, que yo no sé cuándo lo voy a terminar y no sé cuándo la editorial que me pidió la va a publicar o lo va a publicar. Estoy hablando del comentario. Pero me he propuesto encontrar en cada capítulo de la Biblia a la persona maravillosa de Jesucristo. Y es interesante, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, en el libro de Números, en el libro de Levíticos, es interesante encontrar al Señor Jesucristo. Entre los símbolos, entre las sombras, ahí está Jesucristo. Ahí está la cruz del Calvario, lo que Jesús hizo por el ser humano para salvarlo. Entonces Juan, en este versículo que estoy leyendo, comienza diciendo que este libro, el Apocalipsis, es la revelación de Jesucristo. Pero sigo leyendo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Quiénes son sus siervos? Todos los hijos de Dios, todos los que estudian la palabra, los que buscan a Jesucristo. Dios no quiere que nosotros vivamos a ciegas, sin saber los tiempos en los que vivimos. Entonces, Jesucristo está en el libro de Apocalipsis para revelarnos, para mostrarnos lo que va a suceder en nuestros días. Porque, querido, todo lo que sucede, vendavales, huracanes, tsunamis, violencia, injusticia, guerras, rumores de guerras, luchas de clases sociales, todo está profetizado, especialmente en el libro de Apocalipsis. Y Dios quiere que nosotros no seamos ciegos delante de esas evidencias. Y por eso Jesucristo en el libro de Apocalipsis nos revela ese mensaje. Pero ¿cómo lo hace? Dice, la declaró, la revelación de Jesucristo, la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Mira, podríamos hablar todo el tiempo solo de estos versículos, porque hay un contenido tan grande, tan firme, tan sabroso, tan poderoso espiritualmente. Pero infelizmente tenemos muchos otros puntos que tratar en la lección. Pero lo que Juan está diciendo aquí es que el Señor Jesucristo le dio a sus hijos este mensaje que habla de los últimos días, de lo que va a suceder en los últimos días, pero lo dio basado en el testimonio de la palabra, en la palabra y en el testimonio de Jesucristo. Vuelve a repetir el mismo concepto. Cuando estudies la palabra, busca a Jesucristo. El testimonio de la palabra y el testimonio de Jesucristo. ¿Y a quién? ¿Para quién le va a servir este mensaje? Para todos aquellos que hacen tres cosas con el libro, con la palabra. Primero, leen la palabra. Segundo, oyen la palabra. Y tercero, guardan la palabra. Porque, queridos, leer, cualquiera puede leer. Yo una vez estuve en una entrevista en la televisión con personas de diferentes filosofías de vida y uno de ellos dijo, mire, yo he leído toda la Biblia por cultura general, así como he leído el Quijote de la Mancha. Bueno, ahí está el ejemplo típico de una persona que leyó toda la Biblia por cultura general.
Pero leer la Biblia por cultura general no te ayuda. La lectura de la Biblia solo tiene valor en tu vida si además de leer oyes, entiendes, raciocinas. Y si además de todo eso guardas, ejecutas, realizas. ¿De qué te sirve cualquier consejo si tú no oyes y si tú no sigues el consejo? Igual es con la palabra de Dios. Dios te dio su palabra, pero tú tienes ahora que leer, oír y guardar. Vamos entonces ahora a la segunda parte. No, yo quisiera leer otro texto antes de la segunda parte. Quisiera leer otro texto de Apocalipsis para que tú veas el contenido de Apocalipsis. El capítulo 1, versículos 5 y 6, dice así: al que nos ama, nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Al que nos ama y nos ha lavado con su sangre. ¿Qué está diciendo Juan aquí? Que el libro de Apocalipsis es un libro que habla del amor de Dios y de lo que Jesucristo hizo por nosotros al derramar su sangre. Entonces, el libro de Apocalipsis no es para que tengas miedo, ni es para que tú, al enseñar a otro el libro de Apocalipsis, lo hagas asustar y quieras que se arrepienta con miedo de lo que va a suceder. No, ese no es el plan. Pablo, escribiendo a los romanos, dice que él habla de la misericordia de Dios, que es lo único que va a llevar a las personas al arrepentimiento. El amor de Dios es el instrumento de Dios. Y el libro de Apocalipsis es un libro que habla del Señor Jesucristo, de su amor y de lo que hizo Él en la cruz del Calvario para salvar a los seres humanos. Ahora sí, vamos a la segunda parte bajo el título de El Evangelio Eterno. ¿Qué es el Evangelio? La buena noticia. ¿Qué buena noticia? La buena noticia de que nosotros estábamos perdidos, acabados, destruidos por nuestros pecados, que no podíamos hacer nada para salvarnos, pero que el Señor Jesucristo vino a este mundo, pagó el precio de nuestro pecado y nos redimió, nos rescató, no con oro ni con plata, sino con su sangre preciosa. Entonces leo el mensaje del tercer ángel, el primer mensaje, porque son tres mensajes. Estoy leyendo el primero. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, Juan ve a tres ángeles. Aparece uno, después aparece otro. Esos tres ángeles tienen mensajes. Y esos tres mensajes son el último pregón del Evangelio al mundo. El último llamado que Dios dirige a la humanidad, porque Jesús va a volver y no quiere que nadie se pierda. Entonces Dios llama. Por eso el libro de Apocalipsis es un libro de llamado. ¿Y con qué llama Dios? Con el instrumento maravilloso de su amor. Pero leo la primera parte de este primer mensaje. Dice así: en medio del cielo vi, quien está escribiendo es Juan, en medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esto vamos a ir analizando en los otros tópicos del estudio, pero quiero destacar dos partes. Dice Juan, en medio del cielo vi un ángel que volaba. No voy a forzar mucho la interpretación del texto, mas cuando tú quieres ver el panorama completo de lo que sucede abajo, ¿a dónde vas? Arriba. Porque es de arriba que se contempla todo lo que está abajo. Ahora, entre las líneas de este texto hay un mensaje. Ese ángel vuela, ¿dónde vuela? En el cielo, en medio del cielo. Y de ahí ve todo el panorama mundial. Todo lo que va a suceder en esta tierra, lo que está sucediendo en esta tierra. Y desde arriba, si él habla, toda la tierra va a oír. Y ese ángel tiene alas y vuela
vuela. Cuando un carro está corriendo a mucha velocidad, decimos está volando. El avión vuela porque tiene alas. Quiere decir que este mensaje debe ser proclamado al mundo con una rapidez extraordinaria y debe ser proclamado al mundo entero porque es proclamado en medio del cielo. Y yo me siento tan feliz por la tecnología, ¿sabes? Dios me ha usado a lo largo de mi vida predicando para grandes multitudes. He predicado en estadios, en coliseos cerrados. He predicado para 20,000, para 50,000, para 100,000 personas. Pero nunca pensé que yo podía predicar para millones de personas a través de la tecnología, a través del Internet. Yo no tengo muchas condiciones físicas ya de viajar. He quedado con algunas secuelas después del COVID que ya no viajo con la intensidad con que viajaba, ni predico así en público hace mucho tiempo. Pero aquí en mi casa, estudiando y predicando a través del Internet, llego a miles y miles de personas, a millones de personas. Entonces yo veo la profecía desde mi punto de vista particular, porque hay muchos ministerios y muchos pastores que predican el Evangelio. Imagínate a través del Internet a cuántos millones de personas está llegando el mensaje. Es el último mensaje que Dios quiere dar al ser humano. Pero vamos a seguir desarrollando algunos tópicos de este texto que acabo de leer. Vamos a la parte 3, donde se habla de una historia de gracia. Esta historia de gracia es el Evangelio eterno. La buena nueva de que Jesucristo nos salva, de que tú, por más que en este momento te sientas perdido, acabado, destruido, por más que te sientas prisionero de las drogas, de la promiscuidad, de los vicios, por más que te hayas ido lejos de Dios y haya llegado un momento en que piensas que ya no hay salida para mí, ya no hay perdón para mí, aquí está el Evangelio, la buena noticia de que sí hay salvación para ti, porque Jesucristo pagó el precio de tus pecados, te redimió de las garras de la muerte y te trajo, te llamó para sus brazos de vida. Y ese Evangelio es eterno. ¿Entiendes lo que es eterno? No tiene comienzo y no tiene fin. ¿Por qué Dios es eterno? Porque no tiene principio ni tiene fin. El Evangelio es eterno porque es el mensaje de amor de Dios para todas sus criaturas, incluyendo a los seres humanos. Eterno quiere decir que el Evangelio no es patrimonio del Nuevo Testamento. Hay muchas personas que colocan al Nuevo Testamento contra el Antiguo Testamento. Dios sería incoherente. ¿Quién inspiró a los escritores del Antiguo Testamento? Dios. ¿Y quién inspiró a los escritores del Nuevo Testamento? Dios. ¿Y dónde comienza el Evangelio? ¿Con Pablo? ¿Con Juan? ¿O con Cristo cuando vino a esta tierra y reunió a sus discípulos? No. El Evangelio comienza en el libro de Génesis. Comienza a ser anunciado para el ser humano, porque el Evangelio ya existía desde muchos siglos atrás, desde la eternidad. Y leo el texto para probar lo que estoy diciendo. Mira lo que dice Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20. Fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles. Fuisteis rescatados no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Él,
Jesucristo, estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor de nosotros. El pecado no tomó a Dios de sorpresa. No es que cuando el hombre cayó, Dios dijo, ay, ¿y ahora qué hacemos para salvarlo? No, querido, el plan de salvación es eterno. El plan de salvación ya existía desde antes de la fundación del mundo, dice Pedro, pero se ha manifestado en nuestros días. En los días de Pedro está hablando. Con la venida de Jesucristo a esta tierra, se ha manifestado en nuestros días para que nosotros entendamos mejor. Se ha manifestado por amor de nosotros. Pero el Evangelio estaba en Génesis. Cuando Adán y Eva pecaron, cómo se preparó una túnica para cubrir la desnudez de nuestros primeros padres, con la piel de un cordero. Quiere decir que un cordero fue sacrificado, su sangre fue derramada. ¿Y a quién simbolizaba ese cordero? Al Señor Jesucristo. Y en Israel, en cada sacrificio que Israel hacía, que sacrificaba un cordero. ¿Y a quién simbolizaba ese cordero? A Jesucristo. Entonces, ¿cómo alguien puede decir, en el Antiguo Testamento la salvación era por la ley y ahora la salvación es por la gracia? Querido, la salvación siempre fue por la gracia, porque el pobre hombre está perdido. El pobre hombre no puede hacer nada para salvarse. Cristo lo hizo todo. El ser humano solo tiene que aceptar lo que Jesús hizo por él. Y el libro de Apocalipsis revela justamente eso, lo que Jesús hizo por nosotros, por amor a nosotros. Vamos a la cuarta parte. Ahora, este mensaje del Evangelio eterno tiene que ser proclamado a todos los rincones de la tierra. Vuelvo a leer Apocalipsis 14:6, la última parte dice, para predicarlo, porque Juan vio el ángel con el Evangelio eterno. ¿Para qué? Para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Por eso, cualquier iglesia que diga, estoy predicando el Evangelio eterno, no puede limitarse a predicar a un barrio, a una ciudad, porque este Evangelio tiene que ser predicado al mundo entero. El Evangelio no fue dado para ser predicado a un país, a una región, a una ciudad, a un barrio. Fue entregado al ser humano para ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahora, es admirable, querido, que Dios en un momento determinado de la historia levantó a un pueblo. Porque cuando tú lees la palabra ángel, vi un ángel volando en medio del cielo, cuando lees la palabra ángel, tienes que saber que en griego la palabra ángel significa mensajero, ángelos, mensajero. O sea, este ángel simboliza a un grupo de mensajeros, hombres y mujeres, que proclaman el Evangelio eterno. Quiere decir que si alguien proclama solo el Evangelio del Nuevo Testamento, pero no el Evangelio del Antiguo Testamento, no está predicando el Evangelio eterno. Porque el Evangelio no es la mitad, es todo, es completo. Y ha sido entregado al ser humano para ser predicado a todo el mundo. Ahora, es interesante que la Iglesia Adventista, y para muchos amigos que no son miembros de la Iglesia Adventista, les digo que yo soy pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y es interesante que esta iglesia no es una iglesia nacional, no pertenece a un país. Es una iglesia que predica el Evangelio en todos los rincones del mundo. Tú sabes que en este momento la ONU reconoce 238 países y en 210 de esos 235 países reconoce la ONU. En 210 de esos 235 países existe la presencia de la Iglesia Adventista. La Iglesia predica en casi 1000 idiomas y dialectos para todo el mundo.
Yo personalmente, Dios me ha usado cuando yo tenía salud para viajar por todo el mundo, para predicar el Evangelio en los 5 continentes de este mundo. Y en todos esos lugares he visto multitudes llenar estadios. Yo me acuerdo en Angola, cuántas veces estuve en Angola, el Estadio Nacional de Angola, lleno completamente de gente deseosa de escuchar la palabra de Dios. Prediqué el Evangelio en Rusia, en Ucrania, prediqué el Evangelio en Europa, muchos países de Europa, en todas las 3 Américas, y en todos los lugares la gente tiene hambre y sed de la palabra de Dios. El pueblo adventista es un pueblo que no está limitado a un país, porque el Evangelio eterno fue confiado a los seres humanos para que sea predicado al mundo entero. Hoy día la iglesia tiene televisión, radio, internet, editoriales a través de las cuales se publican libros con el Evangelio eterno. Tiene una red de escuelas, colegios, universidades, donde además de enseñar las ciencias y letras de este mundo, se enseñan los principios y valores de la palabra de Dios. No estoy haciendo propaganda de ninguna iglesia. Lo que estoy diciendo es que Dios nos ha confiado el Evangelio completo, el Evangelio del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento. Tenemos que aprender a buscar a Jesucristo en cada capítulo, en cada versículo de la Biblia, y nos ha confiado ese Evangelio para que lo prediquemos al mundo entero. Que Dios te bendiga, querido. Tú eres importante, precioso para Dios. Vuelvo a repetir, quién sabe, en este momento pasas un momento difícil en tu vida. Mientras peregrinemos en esta